en ese momento empecé a ver lo que la música secular podía darme, pues, materialmente Sí, hablando, fama, las riquezas y todo. Y empezó mi corazón a codiciar eso. Ya claro. tomaba, ya el alcohol de veras que ni me hacía, ya me ponía a tomar unas cervezas, ya no podía tomármelas. Y nomás me la pasaba en esos ratos llorando. Andaba en el carro ahí en mi pueblo escuchando música, llorando y ese día fue literalmente quitarme una venda de los ojos y ver lo sucio que yo estaba y ver que necesitaba ser lavado y ver que necesitaba ser transformado, pero no con mis fuerzas, pues. Bienvenidos a Eterno Podcast. Yo soy Daniel Medina, anfitrión de este podcast, y el día de hoy tenemos un episodio muy especial. Hablaremos sobre una historia de transformación de vida y la búsqueda del propósito. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Ulises Chaides está con nosotros y tendremos la oportunidad de platicar su vida, su historia y qué es lo que se encuentra haciendo actualmente y cómo el Señor Dios ha hecho grandes cosas en su vida y en su ministerio también. Así es que el día de hoy nos da mucho gusto, Ulises, que estés con nosotros en este episodio. Bienvenido, qué gusto poder tenerte en este momento. Muchas gracias, Daniel. Un placer, agradeciendo el espacio. Siempre es bueno compartir las grandezas que Dios ha hecho en personas que no se merecen nada. Pero muchas gracias por el espacio y nada, un placer estar aquí. Gracias. Bueno, me gustaría que empezáramos hablando acerca de quién es Ulises, tus inicios, una pasión muy importante en tu vida es la música. Háblanos un poquito acerca de esa parte de tu historia de vida y cómo pudiste hacer cosas y bueno, de esa manera poder conocerte un poquito más. Sí, pues mira, yo soy originario de Villajuárez, Navolato, Ujú. un pueblo aquí cerca de Culiacán. Tuve la fortuna desde que nací, ya nací en un hogar cristiano. Mis papás conocieron al Señor ya de grandes, ya tenían ellos pues su familia formada. Este, y gracias pues gracias a Dios, ¿no? Mi familia fue alcanzada allá en un campo donde vivían anteriormente, que se llama Campo La Florisa. Y el Señor llega a nuestra familia. Y yo tengo la fortuna de cuando yo nazco, ya mi familia estaba en el Evangelio, ya la buena noticia había llegado a nuestras vidas. Entonces crecí en esa vida, de Ujú. andar ahí gateando por los pasillos de la iglesia, de andar, este, pues viviendo esa niñez, un poco o un mucho diferente a lo que la mayoría de mis amigos en la niñez vivían, pero fue muy bonito, fue muy bonito. Ahí hablábamos de la música, de las Ujú. pasiones de la música. Ahí fue donde tuve mi primer acercamiento, el ver a los muchachos allá de la alabanza. Bueno, ya eran puros hermanos Ey. mayores, ¿no? Mi papá era uno de los que cantaba en la alabanza. Entonces yo creo que de algún modo el Señor puso esa pasión en mi corazón por servirle a través de un instrumento. em, y pues así poco a poco empecé ahí a ir metichando ahí entre Ujú. los instrumentos en el altar y yo siento que ahí nace eso que el Señor ya había puesto, yo creo, en, Claro. en, en mi corazón para hacerlo para Él. Claro que sí. ¿Qué instrumento es el que empezaste a tocar? El primer instrumento, el más curioso, yo creo, no todos miran la batería, el ruido Ajá, ahí. sí. Pero fíjate, fue bien curioso porque a mí me gustaba, pero no era así como que, quiero tocar batería. Tenía 6 años de la primera vez que Ujú. empecé a tocar Órale. batería, sí, que me empezó a interesar la batería. Eh, Fue que salieron los pastores en esa ocasión de viaje y la mayoría de los hijos del pastor son los que ministran. Sí. Y se fue y él era el que tocaba la batería. Entonces se quedó tocando un hermano nomás y no había baterista. Y mi papá ahí de atrevido me subió y no, nomás pégale aquí. Y era una canción rancherita, pues. Ajá. Y ahí estaba yo, tú, pa, pa, tú. Y desde ahí ya no me quise bajar. Llegó este muchacho, David Ujú. Morán, a lo mejor lo, Sí. lo ubican Sí, ahí, sí, el sí. tremendo David. Y ¿sabes qué? Enséñame a tocarle, güey. Y de ahí fue, él, este, tuvo aceptó eso, pues, y sembró también en mí
esa pasión por la música y ya empecé a tocar batería ya formalmente en la iglesia, yo creo como a los 7 años, yo creo ya. Órale, muy Ya era el pequeño. baterista, porque no Sí, había otro, por necesidad. pero ya Esas era. historias se repiten comúnmente, ¿no? Pero Ya, salen grandes siervos, grandes ministros, ¿no? sí. Oye, Ulises, y tu historia de vida sigue avanzando, llega un momento en el que toma otro giro y yo creo que básicamente parte de este podcast es poder hablar de cómo el Señor fue cuidando tu vida en todo momento, ¿no? Hasta este día. ¿Y cómo es que tu vida tomó ahora otro rumbo? ¿En qué momento? Sí, yo creo que yo siempre, ahora que lo medito mucho, todos tenemos ciertas cosas que nos hacen como voltear la mirada hacia otro lado Claro. y quitarla del Señor, pues. Y yo hablo con amigos en muchas ocasiones sobre el tema de la música. Ujú. Y le digo, para mí el tema de la música no es algo con lo que yo pueda coquetear, digamos, pues de que, o sea, para mí influye muchísimo el tema de la música. Y el tema de la música fue lo que me fue separando pues de ese amor de Dios, Ujú. pues. Te decía, a los 7 años empecé a tocar en la iglesia. De los 7 a los 11 años fue cuando tuvimos la primera vez que medio me aparté de las cosas de Dios por un Ujú. cambio de domicilio, que, o sea, no fue como que, ya quiero dejar de buscar al Sí, sí. Señor, sino que hubo un cambio de domicilio de ciudad. Bueno, nos vinimos de Villa Juárez a Culiacán. Ujú. Perdí toda la conexión con la iglesia, Sí. la importancia de no dejar de congregarnos. Y pues quieras o no, me fui tomando otro camino. Apenas iba en sexto de primaria ahí. Y, y ahí empecé a escuchar muchas cosas que yo no escuchaba, pues. Empecé a escuchar música, corridos para ser exacto, y todo tipo de géneros Ujú. que culturalmente se escuchan. Y eso fue cautivando mi oído, porque me gusta la música, pues, al final de Claro. Sí, cuentas. sí. Y yo decía, hey, todo esto, porque yo no, pues nunca lo había vivido, pues no lo había escuchado nunca. Y de cierto modo todo eso me fue, pues se fue enfriando lo que había en mi corazón. Regreso a Villa Juárez, vuelvo otra vez a las cosas de Dios, sigo ministrando en la iglesia, se van los pastores que estaban en ese momento, quedo yo y otro muchacho nomás en la alabanza y, y empiezo pues a servir al Señor completamente, pero ya la música ya estaba sembrada en mi corazón, pues la música secular, por Sí. llamarla de algún modo. Eso empieza, yo digo que eso es el punto clave en que yo haya tomado otro camino, pues porque ya había algo que cautivaba mi atención, pues ya andaba en la calle, escuchaba yo, ya empezaba a conocer qué canciones eran y todo. Este, pasa eso, yo empiezo a darle más cabida, más oportunidad a la música secular, empiezo a tocar música secular, empiezo a componer música secular, poco a poco, hasta que llegó el punto en el que ya no había, pues, absolutamente ningún temor, pues, de Dios. Y pasaron muchas cosas que en el momento, en la inmadurez, uno quiere culpar a líderes, quiere culpar a situaciones de la Sí. congregación. Pero la realidad es que la decisión la toma uno, pues uno es el que voltea para otro lado y dejas de ver lo que de veras importa. Eh, en ese momento empecé a ver lo que la música secular podía darme, pues materialmente hablando, Sí. fama, las riquezas y todo. Y empezó mi corazón a codiciar eso, pues a codiciar el ser reconocido, a codiciar el dinero, la fama, todo eso. Empiezo a luchar ahora por eso. Mi enfoque ya, mi corazón se aparta completamente del Señor. Pero tú decías algo bien clave, Dani. Dani, Sí, perdón, Daniel. adelante. Qué Sí. confianzude. Este, el Señor nunca apartó su misericordia de mí. Así es. Porque por eso estoy aquí, pues. Fueron muchas veces las que desobedecí. Pasó eso de que yo ya estaba apartado del Señor. Me gusta platicarlo porque en esos días me acuerdo que yo había compuesto una canción que pegó mucho en el tiempo que yo estuve en la música secular, que se llama ¿Por qué me enamoré?
Esa canción fue la que yo creo que despuntó la carrera. Pero en los días que yo la compuse, pasó una tragedia en el hogar. Y me acuerdo que yo regresé al Señor como siempre, ¿no? Cuando están las cosas malas, ahí va uno Sí, de arrepentido. Pero el Señor es bueno y en esa ocasión, como siempre, tuvo misericordia, hizo el milagro y yo lo platicaba muchas veces. El Señor, yo clamaba, el Señor obraba y yo le daba la espalda nuevamente. Y le di la espalda nuevamente a pesar de todas las maravillas que él había hecho. Empiezo en la música, este, diciendo, yo oraba en ese momento al Señor y le decía, Señor, ¿qué decisión debo tomar? Pues, ¿qué rumbo debo tomar? Aunque yo ya sabía, obviamente, lo que debía sí, hacer, pues, claro. pero mi corazón tenía un anhelo carnal que ya estaba mi corazón frío, pues ya no sentía. Y el Señor me dijo que no, y yo dije que sí, y me fui. Y aparentemente el mundo pudiera decir que fue una buena decisión, pues, porque pasaron meses cuando yo ya estaba en Estados Unidos, literalmente unos 2, 3 meses yo ya estaba tocando en Estados Unidos, firmé con una empresa allá, las canciones ya estaban agarrando mucha popularidad y, y el corazón que tenía un poquito de temor del Señor, cada vez más se enfriaba y se enfriaba y se enfriaba. Porque, porque lo estaba llenando de eso, pues lo estaba llenando de ambiciones, lo estaba llenando de ego, de satisfacciones momentáneas que no entendía en ese momento. Pero bueno, llego a ese punto y desde ese momento, Dani, hasta el día que el Señor me vuelve a sus brazos, pasaron aproximadamente 8 años. Wow. 8 años en los que no me di cuenta, fue como un adormecimiento literalmente donde mi corazón estaba totalmente cauterizado Sí, por el pecado y uno creyendo que hacías las cosas correctamente. Lo cuento en ocasiones, era tanta mi ignorancia, a pesar de haber nacido en el Evangelio, que antes de subirme a un evento yo oraba al Señor. Lloraba al Señor y ponía de algún modo lo que yo estaba haciendo en sus manos. Y era una total ignorancia, pues, porque uno en ese momento, en la ceguera de tu corazón, no comprendes, pues, que Dios no está donde Él no es alabado, pues, claro. donde se alaba a un hombre, donde era yo el centro de atención y que yo de algún modo eso lo aceptaba, pues, ¿sí me explico? Claro. Y, pero bueno, Ulises, decías ahorita hace un momento, ¿no? Que tu vida estaba siendo llenada de cosas materiales, pero al mismo tiempo te ibas vaciando de Dios, ¿no? Estaba al punto de quedar vacío, ¿no? sí, Y eso a veces uno no se da cuenta, ¿no? El pecado completamente crea una ceguera que es incapaz de ver lo que es más obvio, ¿no? Hoy obvio porque pues tenemos la sensibilidad espiritual y pues nos damos cuenta, Dios nos ayuda a ver todo ese tipo de cosas. Háblanos un poquito de esa parte, de cómo por un lado la fama llega, el éxito llega, cosas que tú anhelabas a lo mejor de pequeño, ¿no? De llegar a personas o lugares o estar en lugares para pues hacer cosas grandes, ¿no? Humanamente hablando, pero al mismo tiempo vacíos profundos en tu vida. sí, fíjate que ese tipo de vacíos fueron aumentando, pero siempre existieron, Dani. Ok, Eh, el corazón humano solamente se llena y nosotros lo sabemos ujú, con Dios en él, pues. claro, Al yo cada vez tratar de llenarlo de las cosas del mundo, estaba vaciando lo que Dios ya había sí, sembrado en mi claro, corazón. Pues, entonces, la paz que había, todo lo que había en mí, yo lo estaba cambiando por las cosas del mundo. Literalmente estaba despojándome de lo que Dios causaba o me llenaba por llenarme de otras cosas, pues. claro, Y el detalle de las cosas del mundo es que en el momento no te das cuenta. Es como cuando te alimentas, pues. O sea, traes hambre y que te comas unas sabritas y una coca de 3 litros. sí, O sea, tus sensaciones de que, estoy lleno. Pero estás lleno de qué, pues. ¿Sí me voy a entender? sí, claro, Y en ese momento era eso, pues. O sea, yo sentía una paz de la que la Biblia habla,
de que en el mundo hay un tipo de paz cuando las cosas están bien, cuando hay Claro. dinero, cuando hay fama, cuando eres alabado, Ujú. entonces, pero de algún modo siempre había como ese vacío en mí. Yo a veces me pongo a ver historias así del Instagram de archivos y eso, Sí, y, y muy, muy continuamente me encontraba con versículos, con frases que yo ponía, que yo no recuerdo, pues. Pero yo decía, mira, desde ese momento, o sea, ya mi corazón anhelaba, claro. anhelaba del Señor, pues. Pero era tanto llenarme de otras cosas que no había hambre por buscarlo a Él, pues. Claro, mencionabas que fueron 8 años en los que estuviste involucrado en una carrera musical, en donde creciste, llegaste a lugares que a lo mejor nunca pensaste que podías haber llegado y alcanzado, haber tenido muchas cosas. Pero a esos 8 años en los que estuviste ahí, alejado del Señor más fuertemente, ¿qué, qué fue el momento de quiebre en el cual dices, ahora sí que como el hijo pródigo, ¿no? Despierta su realidad de que estoy haciendo aquí, Vuelve, ¿no? sí. ¿Cómo fue ese momento para ti en el que tuviste ese quiebre y ahora sí definitivamente y con todo entregarte al Señor? Sí, fíjate que ese vacío fue aumentando a un grado que ya era imposible soportar. Cuando yo me alejé del Señor, en mi ignorancia, insisto, yo le hice una promesa al Señor, Órale. que solamente iba a estar un contrato fuera y que después de ese contrato iba a tomar una pausa y iba a entregarme y Ujú. Señor, lo que tú quieras. Ajá. Eh, Sinceramente yo no me acordaba de esa promesa porque cuando te estás llenando de cosas, lo que quieres es llenarte más y más y más y se me había pasado esa promesa. Pero ya a punto de terminarse mi contrato, el tiempo que llevaba, de algún modo ese vacío creció de un modo en que ya no lo podía llenar. O sea, otra vez lo llenaba momentáneamente con fiestas, con alcohol, Ujú. caí en el alcoholismo y en ese momento no lo aceptaba, no era Ujú. consciente, pero era dependiente del alcohol para pasar un buen rato, pues. Claro, Ya las últimas veces yo tomaba no porque me gustara tomar, sino que quería tener un momento de escape, pues. claro, Quería tener un momento de alivio, cauterizar de algún modo todo el dolor que mi corazón sentía, pues. Pero ya no lo conseguía, pues. Ya claro. tomaba, ya el alcohol de veras que ni me hacía, ya me ponía a tomar unas cervezas, ya no podía tomármelas. Y nomás me la pasaba en esos ratos llorando. ¿Verdad? Andaba en el carro ahí en mi pueblo escuchando música, llorando y pensando mucho si valía la pena todo lo que había perdido por haber ganado al mundo, pues. Y definitivamente la respuesta era que no, pero había mucho temor en mi corazón y vergüenza para con Dios, pues, porque no había actuado de una manera correcta, pues, Claro. por buscar llenarme de cosas, le había dado la espalda a Él muchas veces, muchas veces. Y aún Él en su misericordia me seguía guardando, pues, sin yo darme cuenta, Él estaba ahí, pues, preservándome Sí, principalmente la vida para tener una nueva oportunidad en Él, pues. Y llega el punto, para no alargar mucho la historia, llega un punto en el que una vez como el hijo pródigo justamente, digo yo, cuando estaba con mi padre, cuando estaba con el Señor, cuando le servía, sí. era, era mucho mayor todo lo que tenía que lo que tengo ahora, pues. Y te estoy hablando, Dani, que ya para ese momento ya tenía mi casa, mis carros propios, Sí. de mis sueños, lo que nunca pensé conseguir, dinero. O sea, no había algo que estuviera mal humanamente. Ujú. Todas las cosas que me rodeaban estaban bien. Mi esposa estaba embarazada de mi primer hijo, bueno, de mi único hijo hasta hoy. Y, o sea, la vida que estaba viviendo era de Un sueño, pues, sueño. era de Ujú. sueño. Pero, y ahí era donde yo me decía, pero ¿por qué? Pues, o sea, ¿por qué en mi interior me siento como si viviera en la calle y si no tuviera nada y si no tuviera nadie? Pero es que solamente Dios, pues, Claro. Ahora, solamente. en ese proceso de lejanía, Dios siempre nos pone a nuestro alrededor personas que se acercan o nos buscan para pues,
tratar de ayudarnos, ¿no? Y a veces uno no acepta esa ayuda. ¿Hubo personas a tu alrededor que en ese proceso estuvieron ahí como que invitándote, ¿no? A reflexionar de lo que estaba pasando en tu vida? Fíjate que nunca lo había pensado ahorita que me lo platicas. No siento que así literalmente, Ujú. a lo mejor porque yo no me daba la oportunidad, Sí. pero yo sé que sí había mucha gente orando. Yo me acuerdo cada vez, de repente iba a la iglesia en Villa Juárez, donde me Ujú. congregaba antes, y iba nunca se me olvida que varios hermanos me decían, Ulises, tú eres de Cristo y Ey. tú vas a volver. Y yo nomás, ay, el hermano. Y ya quería irme yo, pues, pero esas palabras resonaban en mi mente. Pues Claro. tú eres de Cristo, Sí. pues. Tú le perteneces, Él pagó por ti a precio de sangre, pues. Y quieras o no, esas palabras quedan en tu mente, pues. Aunque en el momento tu corazón esté como que desechándolo, pero quedan. Llega ese punto en el que yo tuve que ver por mí mismo. O sea, nadie llegó y, hey, vuélvete a Cristo, Sí. pues. Era casi la voz de Dios en mi interior, no audible, la voz de Dios en mi Ujú. interior de que, hey, aquí Vuelve. estoy, pues Ujú. vuelve, pues. O sea, ya hiciste, ya viste de que todo lo que tú pensaste que era correcto, vuelve, pues. Y, y el punto de quiebre fue ese, Dan. El punto de quiebre fue cuando ya me di cuenta de que no había valor en todo lo que yo le había dado valor, que si no recapacitaba y volvía en sí, pues yo podía perder lo más importante. Ese día, yo lo he platicado en ocasiones, ese día que ya decidí rendirme, no fue como que lo planeé mucho, pues de que, ya voy a entregar mi vida al Señor y voy a dejar todo y Sí, tal, sí. tal. Simplemente necesitaba descansar en Él. Y recuerdo ese día llegar a mi casa y lo único que pude hacer fue tirarme de rodillas en la orilla de mi cama y decir muy pocas palabras, pero él sabía lo que mi corazón sentía. Y simplemente fue algo así como, Señor, no merezco nada, pero te necesito tanto, pues. Y fue ese momento, Dani, a pesar de tantos años yo conociendo del Señor desde mi infancia, en que realmente conocí al Señor. Ahí fue como que después de yo abrirle mi corazón y rendirme y reconocer eh, esa misericordia, pues. Esa misericordia de la que tanto escuchamos, pues Dios es Sí. un Dios misericordioso, Dios es un Dios amoroso. Cuando realmente eres consciente y sientes ese abrazo a pesar de tantos errores, pues, y tantos fallos, fue ahí mi quiebre total, pues. Fue ahí donde mi corazón de piedra se quebró y renació el corazón de carne que Dios puso, pues. Claro, claro. Muy interesante esa historia. Y ahora, ese giro que dio tu vida implicó hacer cambios. Sí. Tu realidad, tu dinámica de vida cambió completamente. Ese proceso de cambio en tu vida, de dar ese giro, ¿cómo lo viviste? Porque aunque estamos ya en los caminos y nos entregamos a Él, eso implica pues de alguna manera también doblegar todavía nuestra carne, que es algo que debemos hacer todo el tiempo, ¿no? Sí. Siempre como que aunque ya decimos que el viejo hombre ha muerto, ese como que quiere resucitar de repente, ¿no? ¿Cómo fue esa transición y ahora estar ya de lleno en los caminos del Señor y tener un nuevo estilo de vida, un propósito y ya no tener ese vacío que antes estabas teniendo? Sí, lo dices bien, la lucha es diaria. Sí. Todos los días intenta ese viejo hombre que había en mi corazón renacer, pues, y ganar ventaja, pero hay algo que me ha quedado bien marcado. Desde ese día que te platico, hoy soy consciente que nuevamente el Espíritu Santo de Dios hizo morada en mi corazón. Claro. Nuevamente hubo un acceso y Él entró a morar, porque desde ese momento dice la palabra que lo que el Espíritu hace en nosotros es que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y ese día fue literalmente quitarme una venda de los ojos, pues, y ver lo sucio que yo estaba, y ver que necesitaba ser lavado, y ver que necesitaba ser transformado, pero no con mis fuerzas, pues. Y es ahí donde muchas veces cometemos ese error Ujú.
de querer luchar con fuerzas humanas que Sí. no nos van a alcanzar, pues. Claro. Y yo desde ahí me di cuenta que necesitaba cambiar, pero también me di cuenta que si no es por él, yo no iba a poder cambiar, pues. O sea, yo hasta ese momento había pasado todos esos años alcoholizándome. Ujú. Ese momento, Dani, fue el último día que desde ese momento ya no he probado el alcohol. Te estoy hablando de más de 3 años. Pero no hubo una decisión que tomar. Y, siento que, no digo que todas las cosas sean así, pero, pero hay ocasiones en que no es porque tú te lo propongas y Claro. sí me voy a Sí, entender, sí, sí. sino al Espíritu Santo que empieza a transformarte, pues, y empieza esa obra de santificación Ajá. en tu interior, pues. Pero hay muchas otras cosas. Yo lo veo de la siguiente manera. El Espíritu Santo alumbra lo que está mal Ujú. a la luz de la palabra, a la luz Claro. de lo que te hace sentir, pero hay muchas cosas que tú tienes que decidir, pues. Sí. O sea, hay muchas cosas que él te ayuda. Yo, por ejemplo, el alcohol, yo no tengo ningún mérito en lo más mínimo. Ujú. Él lo arrancó así de completo. Hay otras cosas que sí me ha tocado poner mi parte, pues, y decidir. Pero, pero nada de lo que... Es que es tanto, Dani, cuando comprendes esa misericordia, ese amor, es tanto el agradecimiento que brota en ti, pues, que quieres hacer todo para agradarlo, pues. Claro. Todo. Entonces, cuando, cuando me pasó eso de experimentar y conocer realmente al Señor en esa circunstancia en la que Ujú. vivía, ya el único deseo de mi corazón era agradarlo, pues. Era tanto lo entristecido o las cosas mal que hice, Ujú. que de algún modo yo quería corresponder a lo que, y quiero cada día corresponder a lo que él hizo, hace y sigue haciendo, pues. Claro, y antes, y esa transformación implica de servir al mundo, como en el ámbito cristiano se dice, ¿no? Cuando uno Sí. está alejado, ahora servir a Cristo, ¿no? Y lo manifiestas muy bien en esta expresión de decir, estoy agradecido con Dios por lo que ha hecho en mi vida y quiero servirle, quiero compartir. Ah, ese compartir se ha vuelto ahora parte de tu vida, parte de tu historia. Sí. ¿Cómo visualizas o cómo estás sirviendo a Dios ahora desde este lado, regresando con agradecimiento y compartiendo el mensaje de Él? Pues mira, yo al principio creí que mi lugar era, porque el plan, muchas veces hablamos del propósito de Dios Sí, para nuestra vida, ¿no? claro, Este, pero yo he sentido que Dios tiene un plan y nos hace parte a claro. nosotros del plan, pues. O sea, somos colaboradores para, para con Él, pues gracias a su gracia, a su Sí, misericordia. Y yo antes estaba así, pues, Señor, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es el sí, propósito para mi vida? Porque crecí con eso, pues. claro. Pero yo he estado sintiendo y experimentando esa parte de que no hay como que nomás un asiento en el que debo ocupar, pues. Porque Claro, yo creía que era la música, pues. sí, Yo decía, yo voy a hacer lo que hago allá, pero para acá, el Señor. sí, Y, y yo, por ejemplo, Daniel, hoy tengo apenas como unos 2 meses o un mes que quedé libre de la compañía en la que antes estaba, pues. O sea, órale, todos estos 3 años yo no podía y no pude grabar música cristiana, pues ok, con un contenido cristiano. Eh, pero todas las cosas obran para bien, pues. claro, ¿Sí me voy a entender? sí, Entonces, ahí hay ocasiones en las que yo decía, bueno, pues esto es lo que yo creía que me tocaba hacer, pero si esto no se pudo de esta manera, pues hay algo más en lo que yo ocupo servir. Y resumido, mi anhelo es compartir al mundo esa misericordia que encontré en mi vida. Darte gracias a lo que de gracia he gracias, recibo. recibido, Ujú. ya sea a través de la música, ya sea a través de compartir el testimonio de lo Sí, que Dios ha hecho, ya sea de ir a predicar, que lo he hecho, que nunca en mi vida me miraba predicando. De algún modo, el Señor me llama a eso y, Señor, no sé hacerlo, pero ahí voy, sí, yo en obediencia, pero el enfoque es ese. Hoy meditaba en la mañana eh, en que Dios nos llama a la reconciliación. Y, o sea, no nomás de nosotros con Él, sino que llevemos a más
a la reconciliación. Y era una de mis oraciones en la mañana: Señor, yo quiero que el ministerio o en lo que yo te pueda ser útil, que sea para reconciliar al mundo contigo. Claro. Eh, Tal vez pareciera que me voy a regresar un poquito de lo que estamos hablando al principio. ¿Tu círculo de amistades se cortó completamente o cómo también de alguna manera en ese compartir, no sé si ha habido oportunidad de tus amigos, los que antes tenías o lo que sigues teniendo, si has conservado alguno de ellos? Esa parte también creo que sirve mucho porque a veces, como bien decías ahorita, no me decía nadie en regresa, ¿no? No me compartía nadie puntualmente, pero en este caso muy particular tuyo, pues la semilla ya había sido sembrada, ¿no? Sí. Y no regresa vacía, dice la palabra, y creo que tu testimonio es un ejemplo vivo de esa palabra, ¿no? Pero ahora, ¿te ha tocado compartir de tu testimonio con algunas personas que antes convivías? Sí, fíjate que al principio, no sé si llamarlo error, pero era tanto el temor, digamos, que yo Mm, tenía de volver a lo mismo, que yo como que me enfrasqué en una burbuja, pues, sí. de que no quiero ir para allá, no quiero ir para acá, porque, porque eran cosas que me movían, pues, ¿sí me Ujú. explico? Entonces es cierto que de alguna manera yo me alejé de muchas amistades, pero creo que en el momento no podía estar ahí, pues, ¿sí me explico? No por la persona, sino por lo que se hacía o lo que se movía, Ujú, pues. sí, claro. Pero yo creo que en su mayoría he tenido la oportunidad de compartirles, pero principalmente el testimonio vivo, o sea, el testimonio de vida, pues. Tu persona, ¿Qué, sí, tu qué vivencia. pasó? ¿Qué pasó contigo, pues? O sea, mi entorno eran los que más me conocían, pues. Sabían por lo que yo visionaba, lo que yo hacía. Entonces, hay un testimonio de un amigo que está buscando del Señor, Ujú. que, que era de los que yo, de todo mi alrededor, de los que yo menos pensaría que hubiera anhelado buscar de Dios. O sea, yo tenía conversaciones con él y él de que, no, yo no creo en el Señor. Así definitivamente, pues. Sí. Y nunca yo recuerdo haberle dicho: hey, Cristo murió por ti, tal, tal, tal. Pero algo pasó en él que tuvo un encuentro con el Señor, pues. Y yo recapacito y una vez él tuvo un sueño tuvo bien tremendo ese sueño. Ujú. Y fue en una ocasión que yo estaba a punto de retroceder. Nunca he hablado de eso. Órale. Pero tuve un momento de mucha lucha. Estuve a punto de caer y él lo soñó. Y él es una persona que te gusta 2 años conociendo del Señor. Aún no ha dado el paso de bautizarse. Está como en el proceso. Sí. Y, y me impresionó a mí cómo ese sueño, pues. O sea, Dios le reveló en el sueño lo que yo estaba viviendo acá en lo oculto, Y te pues. lo hizo saber. Me lo hizo saber después de la prueba, pues. Ok. Y él me dijo en esa ocasión, me acordé por esto, porque él me dijo: si tú hubieras caído, yo seguramente no hubiera seguido, me dijo. Y a veces no nos damos cuenta de que Que el impacto que tiene. el impacto que Sí, tiene tu, tu fidelidad, pues, o claro. tu integridad al Señor, porque siempre nos están viendo, Daniel, Sí. siempre nos están viendo, ya sea para ver que no tan mal, que no van a encontrar nunca perfección en mí. Yo no estoy hablando de perfección. Él justo, Gerardo se llama, mi buen amigo, él me Ujú. conoce, sabe que carezco de muchas cosas, pero definitivamente de algún modo ha marcado su vida no lo que yo he hecho, sino lo que Cristo ha hecho en mí, pues, cómo ha Claro. transformado, cómo ha cambiado muchas cosas que para él eso fue como que yo lo siento así, pues, que como que, o sea, sí existe el Dios de que él me Ujú. habla, pues. Que transforma, ¿no? Sí, Ahora, Ulises, ya mirando a futuro, tus proyectos, tus anhelos, mencionabas ahorita hace un momento que tienes poco que terminaste un contrato y eso pues te libera, no sé, de alguna manera también, cómo inclusive ese contrato sirvió para estar concentrado en lo que tenías que estar concentrado, ¿no? sí. Cómo a veces inclusive los errores o las cosas que cometemos, que a veces pecados, errores, este,
Dios los usa para bien, ¿no? Fue un Sí. momento para concentrarte en lo que tienes que concentrarte. Ahora que ya termine ese contrato, ¿qué visualizas tú a futuro en esa parte musical, ministerial? Y también si te gustaría seguir creciendo como predicador, como evangelista, no sé cómo te defines toda esa parte del llamado. Háblanos un poquito de eso. ¿Qué hay para futuro para Ulises? Ya fíjate que te mencionaba ahorita que cuando yo regresé de- del camino donde andaba, yo creía ya tener como fijo lo que Ujú, mi servicio, pues. claro, Pero lo hablabas bien, parte de que todas las cosas obran para bien, claro. es que yo siento que una de las cosas que Dios empezó a tratar conmigo fue de enfocarme en lo que realmente importa, pues, que Claro. es Él, pues. Ujú, Y muchas veces yo me pongo a pensar y digo, si Dios me hubiera dado la libertad, porque Él lo puede hacer todo, sí. si Él me hubiera dado la libertad de ese contrato desde que yo decidí dejarlo todo por seguirlo, Ujú, probablemente yo me hubiera perdido. Mi corazón se hubiera perdido. Y a lo mejor no en pecados, no en ujú, regresar a la antigua vida, pero sí estar sirviendo con un corazón alejado del Señor y con un enfoque diferente, pues. Y parte de lo que yo he orado mucho al Señor y le he pedido, donde sea que yo pueda servirte, que no te sirva con un corazón alejado, pues. claro. Y yo creo que ese es mi primordial objetivo, que mi corazón no se aleje de Él, para lo que yo haga para Él sea genuino, puro y eficaz. Claro. Y te digo esto porque no sé decirte, me voy a dedicar a grabar música Ujú, o me voy a dedicar a ser evangelista y tal. Eh, en este punto de mi vida, yo creo que la cuestión es, Señor, aquí está lo que soy, lo que tengo. Tú dime qué debo hacer, ¿cómo? cómo y si es, son planes, Anhelos, ¿no? Que también planes y tienes de anhelos que sí. de grabar música. Yo siento que también tenemos que ser responsables con lo que Dios El nos da, don, pues, claro. con el don que Dios nos da. No podemos hacer como que, no, enfrascarnos Ujú, en cuidarnos más lo que para nosotros mismos, pues, sino volviendo a lo que te decía, pues, ¿cómo, cómo le digo al mundo que en Cristo hay salvación, pues? Y si la música es un medio para evangelizar, ahí vas a estar. pero también es un medio para adorarlo a Él, Claro, ahí va a ser, pues. claro. O el compartir, o el servir, me siento como neutral ahorita, pues, así como que, Señor, para donde tú me digas, pero, pero no servir con un corazón alejado. Claro, claro que sí. Ulises, me gustaría que fuéramos cerrando con un mensaje final que quieras compartirle a los que están viendo esta entrevista, algo que te gustaría que les quede en su corazón. Tal vez hay personas que están enfrentando algún desánimo, que están alejados del Señor, que han conocido a Cristo en algún momento de su vida, pero por circunstancias diversas actualmente se encuentran desanimados, fríos espiritualmente, pero que a través de una entrevista como esta pueden llegarles también el mensaje, ¿no? ¿Qué te gustaría comentarles a las personas que están viendo este video? Bueno, yo creo que una de las cosas que más han estado últimamente en mi corazón es la realidad de que Dios desde el principio siempre ha querido, su plan ha sido habitar con nosotros o que nosotros habitemos en Él. O sea, Ujú, desde el Edén, ese era, ese era el principal plan, pues, ¿sí me va a claro, entender? sí. Y el plan eterno de Dios es ese, que habitemos con Él eternamente y para siempre. Pero aún en este plano terrenal, es posible tener esa cercanía con el Señor, pues. Y yo creo que una de las cosas que nos llevan a todos esos vacíos, a todos esos desánimos, es que desenfocamos nuestra mirada de lo importante. Perdemos de vista el centro y te digo, no necesariamente con pecados o cosas materiales, a veces en ministerios, a veces en servir, y perdemos de vista al centro, y cuando no estamos viendo a Jesús, no hay plenitud, pues, Ujú, porque Él es la
la plenitud de nuestros corazones. Entonces yo creo que lo que más anhelo en mi corazón es eso, que volvamos a, a nuestra, a nuestra naturaleza en el sentido de la cercanía con el Señor, pues. Ya sea que nunca lo hayas conocido, o ya sea que estés alejado, ya sea que estés en el camino, pero que aún tu corazón sienta como que esa insensibilidad a su voz, a su presencia, que volvamos a Él, a poner nuestra mirada en Él, porque Él es completamente todo lo que necesitamos. Pues no hay nada humano, no hay nada material, no hay nada ministerial que pueda llenar y traer la plenitud que Jesús nos da. Claro que sí. Ulises, solamente nos resta agradecerte tu tiempo, abrir tu corazón, compartirnos tu historia de vida y que esperemos que que inspire a muchas personas y que a través de esta entrevista el mensaje de Dios siga corriendo, siga restaurando, siga levantando a personas, porque la necesidad que el mundo tiene es mucha. Sí. Y es necesario proclamar y comunicar las verdades que hemos recibido, y que esas buenas nuevas pues sigan transformando vidas, transformando familias, transformando comunidades y realidades actuales. Así es que, Ulises, no me queda más que agradecerte. Gracias por haber aceptado esta invitación, y es algo que yo estoy seguro que va a ser de edificación para las personas. Sí, no, un verdadero placer, Daniel. Gracias por abrir este espacio para compartir eso, lo que Dios ha hecho, e insisto, sigue haciendo y va a seguir haciendo, y poder anunciar esa verdad. Y lo que te decía, que el mundo, nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro país, nuestra tierra, se reconcilie con el Señor, que somos, lo necesitamos con urgencia. Claro que sí. Sí. Muchas gracias, Ulises. Bueno, para quienes han llegado hasta este momento en este video, agradecemos que hayan llegado con nosotros, y les invitamos a que puedan compartir este video a través de nuestras redes sociales para que más personas puedan verlo y disfrutar del contenido como lo han hecho ustedes. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.